Principios generales de higiene de los alimentos. Somos el equipo número 4. Capacitación y competencias e higiene personal. Capacitación y competencia. Objetivos. Toda persona que realice actividades relacionadas con los alimentos va a tener un contacto directo o indirecto con ellos. Esta persona o el personal deberá de tener una comprensión suficiente de la higiene de los alimentos y garantizar que poseen una competencia adecuada a las actividades que vayan a realizar. Justificación. La capacitación es importante y fundamental para cualquier sistema de higiene de los alimentos y para la competencia del personal. Una capacitación o instrucción y una supervisión adecuada. ¿Para que esto es para que el personal que elabore o el personal que vaya a ser capacitado deberá tener esta capacitación o la instrucción con una supervisión adecuada con tal de garantizar la inocuidad de los alimentos y que éste sea idónea para el consumo. Conocimientos y responsabilidades. La capacitación e higiene de los alimentos es fundamental para el sector alimentario. Todo el personal deberá tener conocimiento de su función y responsabilidad en cuanto a la protección de los alimentos contra la contaminación o el deterioro. El personal deberá tener una capacitación o un general de lo que es la higiene alimentaria, pero debe tener una capacitación muy específica a donde él va a desempeñarse como empleado, como en el proceso que se va en el proceso que se va a destacar. El personal deberá contar con los conocimientos y capacidades necesarias para la manipulación de estos alimentos en condiciones higiénicas. Se deberá enseñar el uso adecuado al personal que manipule productos químicos de limpieza y otras sustancias químicas potencialmente peligrosas para que éste logre hacer la limpieza y esta no afecte la inocuidad de los alimentos. Gracias, Rafael. Ahora continuando con el 10º principio general de códigos alimentarios, capacitación y competencia, hablaremos acerca de los programas de capacitación. Pero antes de realizar un plan de capacitación o programas, debemos tener en cuenta ciertos elementos, como lo son la naturaleza de los peligros asociados a nuestro alimento, los microorganismos patógenos que causan el deterioro, e incluso los contaminantes físicos alérgenos conocidos a nuestros alimentos, la manera en que se produce, elabora, manipula y envasa nuestros alimentos y la posible contaminación dentro de toda nuestra elaboración. El alcance y la naturaleza de nuestra elaboración o nuestro producto cuando ya el consumidor pueda adquirirlo, el tiempo de espera en los anaqueles y el uso y el mantenimiento de los instrumentos y equipos relacionados a nuestros alimentos. Ya teniendo esto en cuenta, podemos crear programas de capacitación relacionados a un cierto grado de conocimiento y habilidades del personal para que pueda ser capacitado en estas diferentes áreas de nuestro proceso. Como ejemplo, se pueden colocar los principios del ingeniero de alimentos, las medidas pertinentes a la empresa que está en los alimentos para evitar cualquier contaminante en ellos,
La importancia de la buena higiene personal, el lavado de manos, el uso de atuendos específicos, ropa adecuada para mantener la inocuidad alimentaria, las buenas prácticas de higiene aplicadas en nuestra empresa y las medidas apropiadas para tomarse cuando se observan problemas de higiene en nuestro proceso. Dando esta formación y avanzando poco a poco, teniendo una capacitación que la vamos a seguir viendo en nuestro curso en las siguientes partes de este capítulo y principios. Además, todos estos programas de capacitación deben tener una instrucción y supervisión, pero el tipo de instrucción y supervisión necesaria dependerá del tamaño de la empresa, de la naturaleza de nuestras actividades y del tipo de los alimentos implicados, ya que no es la misma medida o un programa de capacitación para una empresa de carne que una empresa de frutas o una empresa de mermelada. Tenemos que tener en cuenta, ya como igual como los programas, ciertos elementos para dar una supervisión a estos. Además, los directores, supervisores o los operadores o trabajadores deberán contar con los conocimientos suficientes sobre los principios y prácticas de la higiene del alimento, garantizando así una supervisión y una corrección de problemas asociados a nuestro proceso, identificar esas desviaciones y tomar las medidas correspondientes. A su vez, se deberá realizar una evaluación periódica de la eficiencia de este programa de capacitación, así como una supervisión y verificación rutinaria para garantizar que los procedimientos se estén realizando de manera eficaz. Además, deben tener todas estas supervisiones una documentación y una supervisión llevando un registro documental para que la empresa le sirva como respaldo a futuras capacitaciones de nuevos empleados. De igual manera, el personal encargado de realizar cualquier actividad utilizada para el control de los alimentos deberá ser capacitado adecuadamente a fin de garantizar que es competente para realizar su labor y ser consciente del impacto que está teniendo en la inocuidad e idoneidad de los alimentos. Siempre, como ya se ha visto en algunos anteriores capítulos, en los programas de capacitación y en esta parte de la supervisión, encargarse del personal tenga los conocimientos suficientes y las habilidades para ejercer ese cargo. Ya para finalizar la capacitación y actualización, estos programas deberán realizarse de forma rutinaria y se deberán actualizar cuando sea necesario, dependiendo de las actualizaciones en el mundo de la industria de alimentos, al igual que nuevas técnicas, procesos, rutinas que hay que seguir mejorando cada día, ya que la industria sigue evolucionando. Además, se deben tomar en cuenta y mantener registro de todas estas actividades de capacitación, como se ha dicho anteriormente para así dar una mejor orientación a los futuros empleados que puedan ingresar a nuestra empresa o fábrica. Asimismo, podemos encontrar el siguiente prerequisito, el cual se trata de higiene personal. Aquí podemos observar los objetivos, ¿verdad? Que es garantizar que quienes tienen contacto directo o indirecto con el alimento mantengan una salud personal adecuada. Esto quiere decir que el personal debe mantenerse libre de enfermedades, que también mantengan un nivel adecuado de aseo personal. Esto quiere decir que el personal debe tener el cabello recogido, las manos limpias, las uñas cortas y también que se comporten y actúen de forma adecuada, es decir, que mantengan el orden en su sitio de trabajo. También encontramos la justificación. El personal que no mantiene un nivel adecuado de aseo personal o que posee o tuvo una enfermedad o alguna afección se comporta de una manera inadecuada. ¿Esto por qué? Porque puede contaminar a los alimentos y de esta misma manera transmitir enfermedades a los consumidores. ¿Y a través de qué? A través de los alimentos. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Tenemos que saber que inmediatamente después de usar el retrete, después de manipular cualquier superficie o material contaminado, como residuos o alimentos cruzados o no elaborados, cuando esto pueda pasar, ¿verdad? No darle lugar a la contaminación. ¿Y qué se debería de hacer en estos casos? Lavarse las manos directamente con agua y con jabón. Un ejemplo, si estamos trabajando con X alimento y resulta que nos contaminamos de gluten y estamos diciendo en el empacado que es libre de gluten, es decir,
no podemos, ¿verdad? No podemos realizar una contaminación cruzada. Nos debe de interesar, o al personal debe de interesarle, ¿verdad? No contaminar al consumidor. Entonces, debe lavarse las manos con agua y con jabón sin reemplazar esto por algún detergente para manos o algún antibacterial. También podríamos tener en cuenta que las empresas de alimentos deberían establecer políticas y procedimientos en materia de higiene personal, porque es necesario que el personal cuente con estas capacitaciones, que sepan que están o pueden poner en riesgo la vida de muchas personas. Y esto garantizaría la inocuidad y la seguridad del consumidor. Buenas tardes, saludos. Les habla Aurelio Figueroa. Gracias, Celeste. Continuando con el punto 12 del tema del Codex Alimentarios, me toca el 12.1, que es el estado de salud. El manipulador de alimentos que presenta o se sospecha es portador de una enfermedad que se pueda transmitir a través de los alimentos, no puede ingresar al área de trabajo. En su caso, debe notificar al supervisor los síntomas que presenta y para que inmediatamente se suspenda de la actividad y lo refieran al servicio médico, donde el médico le hará los exámenes correspondientes, mandará el tratamiento y una vez que le restituyan la salud, se pueda otra vez incorporar a su área de trabajo. En el caso del punto 12.2, enfermedades y lesiones, esas enfermedades y lesiones presentan una sintomatología que es de acuse obligatorio por parte del manipulador de alimentos. Cuando él tenga esos síntomas, tiene que avisarle al supervisor para que una vez canalice la situación a través del servicio médico y se ha suspendido de la actividad, no vaya a ser que esos síntomas sean de una enfermedad infectocontagiosa y pueda contaminar los alimentos. Entre los síntomas que se destacan tenemos la ictericia, la diarrea, los vómitos, la fiebre, el dolor de garganta y fiebre, lesiones de la piel, poros infectados, forúnculos, etcétera, secreciones de los oídos, ojos o nariz. También es bueno destacar que en el proceso de manipulación puede sufrir una cortadura, una herida. Inmediatamente debe ser suspendido de esa actividad de manipular directamente los alimentos. Debe ir al servicio médico, que le apliquen las suturas, le coloquen los apósitos correspondientes, le hermeticen esa herida, se le higienicen y pueda trabajar en otro departamento, pero no directamente con los alimentos, para evitar que no se le vaya a caer una cura, vaya a contaminar los alimentos. Una vez se le cure su herida, nuevamente puede ingresar a su área de trabajo. Otro punto importante, el 12.3, es la limpieza personal. Es obligatorio que el personal de manipuladores de alimentos tiene que tener un alto nivel de aseo personal. El aseo corporal diario, bañarse diariamente, su cabello recogido, tiene que tener su gorro. Si es hombre, tiene que rasurarse todos los días. Las mujeres sin maquillaje, sin perfumes. Las uñas deben estar cortas, limpias, sin pintura, sin anillos. El uniforme limpio, impecable. Los zapatos de seguridad antirresbalantes, limpios, cerrados. Evitar no tener zarcillos, ni cadenas, ni adornos en la cabeza, ni pestañas postizas. Si usa guantes, tienen que ser guantes que no estén rotos, deben estar en óptimas condiciones y eso no impide que pueda lavarse las manos cada vez que sea posible. El uso de tapabocas en las áreas de contacto con los alimentos, no colocarse lápiz en el oído. Y otro punto importante es lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de comenzar el trabajo, antes y después de ir al baño o antes de cada proceso, lavarse las manos. Gracias. Muchísimas gracias, Aurelio. En este mismo orden de ideas, el apartado 12.4, que se refiere a la conducta del personal, indica que cuando se realizan actividades de manipulación de alimentos, el personal debería evitar conductas que puedan contaminar los alimentos. Por ejemplo, el fumar o vapear, el escupir, el masticar, comer o beber,
hemos visto que últimamente en las áreas de producción muchos trabajadores utilizan el masticar chimó. Entonces esto implica el masticarlo y luego escupir. Entonces esto es una práctica sumamente asquerosa que también debemos tratar de controlarlo en las áreas de trabajo. También implica que hay trabajadores que siempre cargan caramelos, chicles, alguna galleta dentro del área de producción. El tocarse la boca, la nariz u otras partes del cuerpo pueden ser fuente de contaminación. El rascarse el cabello, alguna parte íntima también. El estornudar o toser sobre los alimentos no protegidos. A veces es inevitable porque te dan las ganas, pero tienes que tratar de girarte o voltearte de manera que no lo hagas sobre los alimentos. El realizar juegos de manos, bromas también se pudieran considerar. Los saludos, estrechar las manos. Estas conductas hay que tratar de evitarlas. Asimismo, en las zonas de manipulación de alimentos no se debería llevar puesto o introducir efectos personales, tales como joyas, relojes u otros objetos. Uñas, pestañas postizas también constituyen una amenaza para la inocuidad e idoneidad de los alimentos. El utilizar el teléfono celular, además de ser un elemento distractor de causar un accidente de trabajo, más aún su manipulación durante las actividades de producción puede ser una fuente de contaminación. Y finalmente, en el apartado 12.5, que se refiere a los visitantes y otras personas ajenas al establecimiento, indica que se debería dar instrucciones y supervisar cuando corresponda a quienes visitan empresas de alimentos, incluidos los trabajadores de mantenimiento, en especial en las zonas de fabricación, elaboración y manipulación de los alimentos. Y deberían llevar, cuando corresponda, ropa protectora, además de cumplir todas las disposiciones de higiene para el personal. Antes de realizar la visita se debería instruir a los visitantes en las políticas de higiene de la empresa y se debe alentar a estos visitantes que informen de cualquier enfermedad o lesión que suponga un riesgo de contaminación cruzada. Les voy a mencionar algunos ejemplos que se pudieran presentar. No necesariamente pueden ser estos, pero algunos parecidos pudiéramos considerar también. Cuando la empresa sea objeto de alguna supervisión o fiscalización de organismos del Estado, se debe dar instrucción de las políticas de higiene y garantizar que el ingreso de estas personas no sea un riesgo al proceso de fabricación de los alimentos. Otro ejemplo sería el personal de mantenimiento de una contratista que va a realizar alguna actividad preventiva dentro de la línea de producción. Por eso debe conocer los procedimientos y lineamientos de estas áreas, aun cuando él no pertenece a la empresa, pero debe alinearse a las políticas internas. Los prerequisitos se documentan en forma de planes y sirven como guía a las empresas para proporcionar unas condiciones higiénicas y seguras del entorno de trabajo. Para ello contemplan diferentes parámetros relacionados con las actividades y con el procesamiento de alimentos. Los prerequisitos buscan proporcionar un entorno ideal y unas condiciones óptimas para una manipulación y producción segura de los alimentos. Muchísimas gracias.